tal? Buenos días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Hoy es miércoles 27 de abril de 2022. Recuerden que el lunes 2 de mayo no hay Sin Fronteras. Bienvenidos y bienvenidas con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. El lunes pasado estuvo de cumpleaños una gran amiga. Bueno, le tengo que decir doña Yorlin Matamoros Castillo, porque ella es muy mayor, mucho mayor que yo, entonces hay que respetar a las personas mayores, ¿verdad, Yorlin? Felicidades a la magistrada Yorlin Matamoros Castillo, quien reside en la ciudad de Estelí, originaria del Jícaro, en Nueva Segovia, y a su hijo menor, que 2 años, 3 años está cumpliendo, Octavio Antonio Joshua Álvarez Matamoros. Saludo a Tadito por sus 2 añitos. Se va a poner bravo porque le estoy diciendo que tiene 2 años, pero no, si ya son como 8 por ahí. Bueno, no mandaron queque, quedaron pendientes. Bien. Vamos a hilvanar tres temas, digamos, complementarios entre sí, pero a su vez de distintos ámbitos. Quiero empezar con una cosa, o sea que, a ver, estamos en una coyuntura, ¿verdad? O sea, Nicaragua abrió una coyuntura con el retorno del Frente Sandinista al poder en 2007 y con una sucesión de pasos de política exterior, de política interna, de política económica, de política cultural, para progresar en la conquista de la independencia, de la plena independencia del país. Ustedes han ido observando y han ido viviendo y han sido protagonistas de todos esos pasos que ha ido dando el gobierno del presidente Daniel desde que retornó al poder en el 2007. De manera, ¿cómo te dijera yo? Para la misma época, tal vez un par de años antes, hubo otros procesos que se iniciaron en América Latina, pero ninguno ha avanzado con tanta firmeza y velocidad como Nicaragua para alcanzar su independencia política. Ninguno. De los otros procesos estamos hablando fuera de Venezuela y fuera de Cuba, ¿verdad? Entonces uno se pregunta ¿por qué? Porque han habido fuerzas políticas que han tenido toda la oportunidad de hacerlo y prefirieron la convivencia con el imperialismo, el mantener hipotecada su independencia política. Te voy a citar un ejemplo. Partido de los Trabajadores, Brasil, con Lula da Silva, 2 periodos y la mitad del periodo de Dilma Rousseff. Ahorita va de nuevo a elecciones a ver si gana. Pero ¿qué fue lo que hizo durante todos esos 10 años el Partido de los Trabajadores? ¿Afirmó la independencia del país? Para nada. Para nada.
Porque todos andan a la búsqueda de la credencial de demócrata que te puede extender el Departamento de Estado. ¿Ya? Entonces, incluso por responsabilidad de estos gobiernos, y en muchos otros ejemplos, es que no se pudo avanzar en la construcción de ay, ya se me olvidó, del instrumento latinoamericano que había creado Hugo Chávez con otros compañeros, con otros presidentes, que se creó ahí en Cancún. ¿Ya? La CELAC. Y no solamente no se avanzó, sino incluso hasta se retrocedió. Era la primera vez que había un instrumento latinoamericano sin la tutela de Estados Unidos, y ahí se quedó. Por el miedo, por la subordinación a los designios yanquis que tienen la mayor parte de los gobiernos de América Latina, que representan a segmentos de la burguesía o a la oligarquía de cada uno de los países. Lo mismo pasó con Pepe Mujica o con Tabaré Vázquez en Uruguay. Ninguno dio avance en ningún sentido para alcanzar la independencia política. Y no te estoy hablando de independencia económica, que esa es mucho más difícil. Nosotros, por ejemplo, estamos lejos de alcanzarla por muchísimas razones. Además, cada vez eso es más difícil por la interdependencia que hay de todas las economías mundiales. Lo que sí hemos logrado nosotros avanzar, pero de una manera gigantesca, es en la soberanía alimentaria. Estamos a punto de alcanzarla plenamente. Soberanía alimentaria, algo que meta mundial, y que ahorita tantos países que están sufriendo porque la guerra que desató Estados Unidos y la OTAN contra Rusia ha significado una merma significativa en la oferta de alimentos en todo el mundo. Nicaragua no tiene esa preocupación. Es que yo no me atrevo a decir que el 100%, pero estamos muy cerca de alcanzar la soberanía alimentaria. Pero ni en eso avanzaron, ni en eso. Entonces uno me pregunta, hombre, entonces ¿para qué crees el gobierno? ¿Para demostrar que sos tan bueno como los neoliberales o sos tan malo como los neoliberales? ¿Para qué cree el gobierno? Si no es para cambiar las cosas en favor de la gente, para afirmar un rumbo diferente que beneficia a las mayorías. No es para eso que este gobierno. Y eso no lo vas a poder lograr sin independencia. No es cierto, está aprobado. Si no vas a lograr la independencia política, la autodeterminación, la soberanía plena, no lo logras, no avanzás, no es cierto. Y eso hay 1000 pruebas al respecto. Pues. Nicaragua ha ido dando todos los avances. El paso que se dio el domingo es inédito, porque es primera vez que un gobierno le cierra las narices de esa manera a la OEA. Váyanse de aquí. Y me entregan la oficina. Ya la declararon de utilidad pública ayer. Y Rosario, la vicepresidenta de la República, anunció que ahí iba a ser la sede del Museo de la Infamia. Ahí hay que meter en ese Museo de la Infamia desde la invasión española, la infamia. Hay tantas cosas infames que hemos sufrido los nicaragüenses. Va a quedar muy chiquita la sede, la que era la sede de la OEA. Muy pequeño, porque son innumerables actos infames que han cometido las potencias extranjeras contra el pueblo nicaragüense. Pero bueno, lo que quiero decir es que, ay, ¿qué pasó pues? ¿Qué consecuencias hay? ¿Qué pueden hacer? Llorar, pegar alarido como Almagro, pues. ¡Ay, qué barbaridad! Mira lo que me hicieron, me quitaron mi oficina. De ahí no va a pasar. De ahí no va a pasar. Entonces lo que uno dice, hombre, y no es que estas son fuerzas de izquierda. O bueno, que se autodenominan como tales, pues. Y no hacen nada.
Ni siquiera buenos gobiernos, pues. Pero bueno, cada quien va. Lo que quiero decir es que en el camino que, y además que lo hace con tanta firmeza, el Frente Sandinista lo hace, o sea, pies de plomo, hermano, y vas marcando y ahí te vas afirmando, no hay manera que te echen para atrás, no hay manera. Entonces cada vez vos más tenés un país que consolida esa independencia política, que nos permite tener relaciones con quien nos dé la gana, bajo los términos, bajo una sola condición, términos de respeto. Esa es la única condición. Me respetás y te respeto. Seas chiquito, sos grande, eso no importa. Me respetás y yo te respeto. ¿Verdad? Entonces a mí me parece sumamente importante el continuar en esa senda de afirmar la independencia, la política, la económica, todas las independencias, la independencia integral del país. Me parece sumamente importante. Es parte del proceso colectivo que tenemos los nicaragüenses para ir venciendo la pobreza. Sin independencia política no es cierto que vencer la pobreza, no la vence. Hay miles de pruebas. El otro día estaba oyendo a alguien que mejor no menciono su nombre, hablando de las viejas tesis de la socialdemocracia, como que si fueran gran novedad, de la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Pues que los empobrecidos pasen a ser menos empobrecidos, y los menos empobrecidos que pasen a ser medio empobrecidos, y los medio empobrecidos que pasen a ser empobrecidos un poquito. Esa es la movilidad social. O sea, y poniéndolo como un aporte, como una gran cosa, perennizando la lucha de clase. Las políticas deben ser para que todos tengamos la oportunidad de ir elevando nuestro nivel de vida parejo, todos. No es que unos quedan abajo y otros quedan arriba, no, hermano, todos. Y eso se logra en primer lugar, con la responsabilidad del Estado de garantizar como derecho todo aquello que garantiza la vida, y la vida buena. En primer lugar, pero ese cuento, fíjate que eso yo lo leía allá en los años 70, imagínate vos, la famosa movilidad social. Me acuerdo que había discusiones entre nosotros, que era eso, no fregues vos, que no sé cuánto, va a eternizar las clases, pues. Ah, no, ahora lo ponen como gran aporte, como aporte progresista. ¿Ah? Hombre. Entonces, nosotros tenemos un proyecto de otra naturaleza, que trata de ir a la raíz de los problemas, y vamos avanzando. Todos los días hay algún avance, porque la suma de los éxitos son grandes, son la suma de los éxitos pequeños. No es un éxito enorme, no por sí solo no lo tenés, pues. Te voy a dar un ejemplo, pues, el de la victoria que obtuvo Nicaragua la semana pasada en la Corte de la Haya. Eso no fue que ese día tuvimos la victoria, no, hermano, si se pasaron más de 20 años construyendo esa victoria. Y en la última fase, ¿qué fue? Desde 2012. Y ahí vienen documentos, van precisiones desveladas. O sea, se construyen las victorias poquito a poco, pero sin descansar. Bueno, me encontré un poema magnífico de un poeta soviético que se llama Pavel Shubin. Y el verso final es: soy un apasionado de la paz y un soldado de la defensa. Creo que esto es una cosa que excepcionalmente resume, creo yo, lo que debe ser la conducta militante. Apasionado de la paz, soldado de la defensa, para defender esa paz.
Dice mucho, ¿verdad? Lo digo por lo que vamos a comentar a continuación, pero antes de eso, también estuve leyendo, lo que pasa es que no dio tiempo el lunes, un artículo de un intelectual venezolano muy lúcido, con muchos aportes. No siempre coincide con la visión oficial de Venezuela, pero siempre de una perspectiva revolucionaria, patriótica. Se llama Luis Brito García y es un hombre muy mayor y ha sido un intelectual muy destacado en Venezuela. Entonces, él se hizo un artículo tratando de apuntar, digamos, de atisbar algunas líneas de futuro para Venezuela una vez que se acabe la riqueza petrolera. Pero la parte final de ese artículo es algo que creo que nos cae a nosotros anillo al dedo, hermano. El último párrafo de su artículo que lo refiere a la cultura. Repito, el ámbito cultural no es el ámbito artístico. Artístico no es equivalente a cultura. El arte es parte de la cultura. Entonces, Luis Brito García apunta lo siguiente. Voy a ir uno por uno para irlo comentando. Un fuerte sentimiento de identidad nacional es el cimiento de la defensa de la República. Esto es vital, hermano. O sea, en la medida que vos construís identidad nacional, en esa misma medida se apropia el ciudadano y defiende lo suyo. O sea, no solamente es que se siente nicaragüense, se tiene orgullo de ser nicaragüense, defiende lo nicaragüense. Pero a medida que tiene una identidad concreta, y la identidad nacional se construye, sí, con manifestaciones artísticas, sí, o literarias o poéticas, pero también con el quehacer, cómo hacemos las cosas, de dónde vienen nuestra manera de ser, cómo nos vestimos, lo que comemos, todo nuestro quehacer. Eso, y además tu geografía, ¿no? Tus emblemas, tus héroes, tus grandes epopeyas. Todo eso va construyendo la identidad nacional. Y eso es vital, el construir y fortalecer día con día la identidad nacional te permite crear conciencia nacional y disponer al pueblo en la defensa de esa identidad nacional. Que identidad nacional es también una identidad patria. Nosotros, si ustedes se fijan, trabajamos en esa dirección todos los días del mundo, en afirmar esa identidad, ese orgullo de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de lo que vamos logrando, el saber que vamos venciendo, el saber que no nos arredramos frente a las dificultades. Después dice Luis Brito, lo vamos a aplicar a Nicaragua, le voy a quitar la parte o las palabras que identifican Venezuela para aplicarlo a nosotros. Debemos adoptar medidas proteccionistas para la difusión de contenidos de producción autóctona que expresen los valores de la nicaraguanidad, del ser nicaragüense. Hay que proteger la difusión de esos contenidos. Y está hablando de contenidos de todo tipo. Y eso se hace, por ejemplo, todas esas ferias que se van haciendo para resaltar lo culinario, pero también hay que hacerlo en la música. Es donde más débil estamos, rescatar los géneros musicales que son autóctonos, por ejemplo, ¿no? Y proteger ese contenido, protegerlo y fomentarlo. Y luego la producción autóctona también en otro sentido, en los alimentos, por ejemplo. Pero bueno, dice Luis Brito, multiplicar medios y emisoras de servicios públicos. Que cada municipio tenga, que hubiera una red de 152 radioemisoras. Una por municipio, por lo menos.
Claro, en las grandes ciudades tienen hasta 10 emisoras. Pero bueno, emisoras públicas, pues, una. Mantener indagación permanente, fíjate bien que interesante, sobre las necesidades, creencias, valores, actitudes, motivaciones, conductas y en general la identidad de los nicaragüenses. O sea, porque la identidad no es algo estático. La identidad está en permanente movimiento, en permanente mutación. Y no necesariamente para bien o para mal, simplemente muta, cambia, incorpora nuevas cosas, a veces desecha otras. Pero si uno está permanentemente indagando cómo se hacen las cosas, o las manifestaciones diferentes que hay en el quehacer de la gente, vos te quedas con una idea de cultura que ya no se corresponde con la realidad. Por eso hay que estar permanentemente indagando. Dice Luis Brito, hay que migrar hacia el software libre, o sea, hay que abandonar Windows, hay que irse a Linux o a los otros sistemas operativos, por ejemplo, ¿no? Y todo lo correspondiente. Un día de esto se le va a meter el diablo a Lucifer Gates, y entonces nos va a dejar a todos aquí colgados de la brocha. Y de ser posible, dice, operar con sistemas y redes propias. Sistemas operativos, inventarlo. Y redes propias. Deberíamos hacer un Facebook a la nica, ¿no? Igualito, si vos querés, o mejor, pero a la nica. Los chinos lo hicieron, los rusos lo hicieron. Los cubanos ya tienen una. Inventemos una. Nuestra. Dice, fíjate que esto a veces no lo cumplimos los que ya tenemos, los que ya no estamos jóvenes. Dice Luis Brito, actualizarnos de manera constante en las nuevas tecnologías de la información a fin de defendernos, fíjense, a fin de defendernos y vencer en la guerra cognitiva que a través de ella se nos hace. O sea, si vos no estás al día en las nuevas tecnologías, no, es que a mí no me gusta eso, yo no sé cómo se hace eso. No puedo yo entrar a YouTube, no puedo entrar yo a no sé dónde. Pero, hermano, hay que actualizarse. Si querés dar la batalla cognitiva e ideológica, tenés que utilizar las tecnologías de la información, que son montones. O montones de instrumentos, más bien, no montones de tecnología, montones de instrumentos, ¿qué? Montones. Yo no te digo que los aprendas todos, pero los más usados sí. Y eso con el propósito de dar la pelea ideológica, de vencer en la lucha cognitiva. Mantener información vigente, pormenorizada y difundirla sobre la situación de los recursos naturales en tu país y en el mundo. Y cierra con esta reflexión. Vienen décadas terribles en las que las reservas energéticas de Venezuela serán cada vez más indispensables para preservar vestigios del proceso civilizatorio. Ahí me quedo con la frase inicial, vienen décadas terribles, y es verdad. O sea, la lucha es a muerte. Algo que todavía no terminábamos de percatarnos o de asimilar hace tan solo 4 meses. Y ahora ya estamos claros. Esta lucha es a muerte. Es decir, la OTAN y Estados Unidos van con todo. A matar o morir. Y no es solo en el sentido militar, sino en el sentido del sistema mundial. Y en la distribución geográfica de los países, o sea, van con todo, y nosotros más de babosos si no sabemos defendernos. Pero bueno, voy ahora con
Voy a empezar con otro tema que me parece, siempre que uno relee las cosas, siempre encontrar nuevos ángulos, ¿verdad? Y como ayer mi asesor principal me mandó a hacer esto, entonces yo le hice caso y pasé la madrugada haciendo esto. Pero quería comenzar, ¿qué se me hizo? Qué barbaridad, no me digas. Es que en el libro, aquí está, en la extensa conversación de 3 días que tuvo Tomás Borges con Fidel Castro, y que como resultado se publicó el libro Un grano de maíz, que han publicado un montón de ediciones. Es impresionante, ¿eh? Entonces en ese libro le preguntan a Fidel, le pregunta a Tomás, dentro de las actitudes humanas negativas, ¿cuál es la que más rechaza? Y entre las positivas, ¿cuál es la que más aprecia? Es breve la respuesta, después vamos a seguir con Fidel y Tomás. Dice Fidel, la que más rechazo es la traición, la deslealtad. Y entre las que más aprecio están la lealtad y la firmeza de principios. Yo diría, dice Fidel, que lo que más detesto es la traición a los principios y lo que más admiro es la lealtad a los principios. No se nos olvide, porque esta es una verdad del tamaño de la galaxia. Una pausa, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 4 minutos. Mañana empiezan el Bacanal ahí en la colonia 1 de Mayo por su aniversario. Creo que son 50 años ya. Pero es que esos son bacanaleros los de la 1 de Mayo. A la garra, mano. De noche. Feria, fiesta. Felicidades. Es una gran fiesta porque llega mucha gente. Siempre, todos los años llega mucha gente. Empieza mañana con un festival con niños, un festival urbano con artistas populares. Mañana jueves, ¿sí? El viernes van a contarte de coplas y popurrís. Hay un show, hay un talent show de jóvenes. Hasta boxeo van a hacer, pues son vagos estos. Boxeo, gala cultural, obrero rock fest. Y el domingo la caminata, el mejor Nacatamal. Tiene fama, ¿verdad? La Nicaragua tienen, son mejores los de la Nicaragua, digo yo. Que no se arrechen conmigo los de la 1 de Mayo, pero es verdad. Y el acto que va a ser, quién sabe qué hora, pues, pero el domingo. Felicidades por los que vienen en la 1 de Mayo. Sigo con Fidel y sigo con Tomás porque quiero que desmenucemos esto. Mira, fíjate, esto no es porque lo diga Fidel, porque esto me parece a mí que es una realidad universal, pues, lo que vamos a decir ahorita, o a leer ahorita. Pero es la manera como lo dice Fidel. Dice Fidel. Le pregunta a Tomás, bueno, que si cree que Cuba va a tener, estamos hablando de que esta entrevista la hizo Tomás en el 92, hace 30 años. Y entonces le pregunta a Tomás a Fidel que si el pueblo cubano va a resistir, pues, las dificultades y el derrumbe del campo socialista, la destrucción de la Unión Soviética. Y entonces dice Fidel, esto se aplica mucho a nosotros. Te diría, dice Fidel, que es una cosa inusitada, pero no depende solo, Tomás, de lo que hayamos hecho hasta aquí, sino de lo que hagamos de aquí en adelante. De lo que seamos capaces de resistir de aquí en adelante. De la forma de que seamos capaces de defender la revolución, de defender la independencia y la soberanía del país y la revolución, y hasta dónde estemos dispuestos a hacerlo. Creo que esa es una parte todavía que está por vivirse.
Fidel en el 92. Y esto es una verdad gigantesca, o sea, ya no depende de lo que hiciste, depende de lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Lo que hiciste hecho está. Ahora, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cómo lo vas a hacer? Es lo que ahora vamos a hacer, lo que estamos haciendo ahora y lo que vamos a hacer mañana. De eso depende siempre. No depende tanto de lo que ya hiciste. Claro, lo que ya hiciste te sirve de base. Si esa base es firme y es sólida, te ayuda mucho para el futuro, pero la gente no vive del pasado, la gente vive de hechos concretos del presente. Y luego se va sobre un aspecto que a mí me parece que nosotros debemos reflexionar. Dice, cuando él se refiere, ya Tomás aborda, más adelante en el libro aborda el tema de la perestroika, ese proceso político que encabezó el último secretario general de la Unión, del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que se llamó la perestroika, un proceso que se suponía que era para renovar el socialismo y que lo que hizo fue terminar liquidando a la Unión Soviética. Entonces, dice Fidel, si se desata un proceso en que todos los valores de un país empiezan a ser destruidos, ese proceso es muy negativo. Las consecuencias de un proceso que destruya todos los valores sobre los cuales se ha cimentado un país son sumamente negativas y terribles. Se desata un proceso de destrucción de la autoridad del partido. Y destruir la autoridad del partido era destruir uno de los pilares de la existencia del socialismo y de la existencia de la Unión Soviética. Porque el partido fundado por Lenin fue el pilar fundamental, el cemento de la creación de la Unión Soviética, que fue una extraordinaria proeza histórica, una proeza sin precedente y un mérito sin precedente de los pueblos soviéticos que lograron eso. Si tú destruyes la autoridad del Estado, la haces polvo, entonces las consecuencias son igualmente terribles. No se trataba de destruir los valores, ni de destruir el partido, ni de destruir al Estado. Valores, partido, Estado. ¿No? Es decir, vos no podés poner en riesgo el proceso, poniendo en cuestión la autoridad del partido, la organización del Estado o los valores esenciales de una fuerza revolucionaria. Aprendamos de esta reflexión. Y oigan esto, miren desde cuándo están estas cosas. ¿Desde cuándo, hermano? Por eso me divierte a mí algunos que nosotros la izquierda, dicen, son sin tamaño sinvergüenza, que andan ahí adorando a banqueros y implorándole a los gringos que los dejen pasar. Oigan esto. Incluso, dice Fidel, en este mismo tema, en Occidente se cambió la terminología y se empezó a llamar conservadores a todos los que eran partidarios de defender la Unión Soviética, de defender el socialismo, de defender el comunismo, y los que eran partidarios del capitalismo, y no de un capitalismo modernizado, sino de un capitalismo primitivo, que es el que se está aplicando en este momento. Los que eran partidarios del neoliberalismo y los que eran partidarios de que desapareciera incluso la Unión Soviética, eran calificados de gente progresista, gente de izquierda. Mira lo que es igualito de ahora, hermano. Los que hablamos de dignidad, de antiimperialismo, de construcción del socialismo, somos retrasados, somos dinosaurios, somos escleróticos, ortodoxos, fuera del siglo, fuera de la moda. Y los que hablan de administrar el capitalismo, esos son izquierdas, esos progresistas. Tipo Gabriel Boric ahí en Chile. ¿Estamos claros? Desde entonces, hermano,
A los que defendían el socialismo son los conservadores. Y a los que defendían el capitalismo, esos son los de izquierda. Fíjate vos, una clase de deformación, hermano. Y ahora ya las cosas están poniéndose en su lugar, ¿verdad? Ahora se han quitado las máscaras. ¿Cuál libertad de expresión? ¿Cuál libertad de pensamiento? ¿Cuál libertad de educación? ¿Cuál libertad de movilización? ¿Cuál? Me está diciendo Benito ahorita en Suecia que ahorita está la persecución contra los periodistas que tienen una visión diferente a la oficial sobre lo que está pasando en Ucrania. Persecución. Allá en el lado de Suecia y en Europa en general. Sigo. Vean. La propaganda occidental dice, perdón. Se tergiversaron deliberadamente los conceptos. La propaganda occidental impulsó todo ese proceso porque tenía por objeto poner de rodillas a la Unión Soviética. Tanto hicieron que ahora andan preocupados por los fenómenos y las consecuencias posibles de esa desintegración. Sobre todo por lo de las armas nucleares. Eso fue un relajo, me acuerdo. Y después viene Fidel y habla. Vean qué interesante es esto. Esto sí lo vamos a ir leyendo despacio porque a mí me parece que si no tienen ese libro, búsquenlo, hermano. Ahí lo venden en la librería Rigoberto López Pérez. Aldo Díaz ahí lo vende. Un grano de maíz. Si no, está también en digital, pues, pero es más sabroso leerlo en físico. Pero es que a mí me parece importante esto porque hay algunos de nosotros que nos atrapa la vanidad y nos creemos la mamá de Tarzán. Nos creemos que sin nosotros no avanza el proceso o que gracias a nosotros es que ha avanzado el proceso. La vanidad nos mata. Incluso yo he escuchado a determinadas personas decir: yo tengo que asegurar mi legado. Entonces Fidel hace unas reflexiones aquí profundas, hermano, profundas. Yo estoy hablando del 92. Ya Fidel tiene más, como 5 años de fallecido. Y lo que aquí dice es lo que él hizo al final. Dice Fidel: pienso que el hombre, por hombre estamos hablando de ser humano, jamás debe apartarse del objetivo honesto que busca para dejarse influir por la cuestión de la historia. Eso es algo que siempre tengo muy presente. Además, cuando uno se pone a leer la historia de los pueblos, la historia de la humanidad, recuerda las cosas que los hombres hicieron para crearse una imagen ante la posteridad. Hubo muchos hombres de la antigüedad que me da la impresión de que hicieron muchas cosas buscando un papel en la historia, aunque no solo en la antigüedad, sino durante 20 siglos a lo largo de nuestra era. Pienso en muchos jefes y políticos que iban a grandes acciones, a grandes empresas, y uno siente la impresión de que lo hacían buscando un encumbramiento personal, incluso un papel en la historia. Por ejemplo, Napoleón. Hubo otros hombres que trataron de perpetuarse en monumentos. Por ejemplo, ¿qué significado tienen los grandes monumentos de Egipto? Las pirámides, los templos. Cada faraón se construyó una gran pirámide o un templo, una vivienda o una residencia para la posteridad. Muchas veces me pregunto si alguno de aquellos faraones, hubo algunos faraones que fueron grandes guerreros, grandes políticos, grandes estadistas. Si alguno de ellos pensaron que sus momias, si las encontraban, iban a terminar en un museo, y no en un museo de Egipto, sino en Nueva York, o en Londres, o en París. Uno siente cierta tristeza al pensar en todo lo que hicieron aquellos hombres, al pensar en las decenas de miles de esclavos que morían construyendo todas aquellas cosas para perpetuar la imagen, la figura de un hombre, y que al cabo de los años lo que se conserve todo aquello sea esa amarga experiencia de dónde fueron a parar sus restos, los restos que ellos conservaron para la eternidad. Y ellos pensando, mira, yo quiero tener ahí
estar en una tumba, que todo el mundo sepa que ahí estoy. Pues ya estás muerto, hermano. Me mandas a hacer aquellas grandes cosas porque, para que todo el mundo me recuerde. Pues sos loco. ¿Quién te va a recordar por eso? Te va a recordar por lo que hiciste, por los aportes que le hiciste a los demás. Dicen que hay dos preguntas, no me acuerdo quién es el que lo dice. Que hay dos preguntas. Creo que los egipcios son. Los egipcios tenían la tradición de que cuando te morís te hacen dos preguntas. Cuando llegas a tocar las puertas de lo que vos querrás llamar, si paraíso, cielo, lo que vos querrás en el otro mundo, pues, si acaso existe. Llegas a golpear, entonces te hacen dos preguntas. La primera pregunta es, ¿has sido feliz? Esa es la primera pregunta que te hacen, dicen los egipcios. Y la segunda pregunta es, ¿has hecho feliz a alguien? Interesante, ¿no? Pero bueno, vos ahí creyendo que todo el mundo se va a llorar eternamente y que... Ser, hermano. Y dice Fidel, si tú estudias la historia de la humanidad, verás que en todos los continentes y en todas las civilizaciones se hicieron grandes monumentos y grandes cosas para perpetuar algo. Me estaba acordando ahorita del Taj Mahal allá en la India, para perpetuar a una mujer, a la esposa, que fallece repentinamente y pasaron 30 años haciéndolo eso. ¿Quién se acuerda de la pobre mujer? Ve el templo y la belleza y ya está. Bueno, y hoy lo que queda es la memoria de la arquitectura, de las proezas de los ingenieros que hicieron posible aquello, de los materiales con que se hicieron. Y casi nadie se acuerda y ni siquiera se sabe en muchos casos quiénes los promovieron. Creo que si tú has tenido oportunidad de tener un contacto intenso con la historia y analizas todas estas cuestiones, te das cuenta de que el hombre hace casi el ridículo si se pone a pensar demasiado en la posteridad y en la imagen que se va a tener de él. Yo diría que sería más sabio aspirar a un lugar modesto, a un lugar humilde y hasta incluso aspirar a un lugar anónimo. Porque si tú tienes una verdadera dimensión del hombre y del poder de los hombres como individuos, es algo tan frágil, es tan poca cosa, que no tiene sentido realmente magnificar el papel de cualquier hombre, por inteligente que sea, por brillante que sea, por capaz que sea. Creo que a lo largo de la historia ha habido muchos hombres capaces, hombres inteligentes, hombres de méritos. También hay otra cosa que observo y aprendo todos los días con el pueblo. Veo tanta gente brillante, tanta gente capaz, tanta gente de mérito, y tengo de tal forma conciencia de ese mérito, del papel que han representado en toda esta historia y en todo este proceso, que si uno es justo, se da cuenta de que la historia suele ser injusta cuando a los hombres, a las figuras, a los líderes, a los jefes, les atribuye demasiada importancia, demasiado mérito, y prácticamente no recuerda para nada a los millones o cientos de miles o decenas de miles o centenares de miles de hombres que hicieron posible lo que encumbró a alguien que ante los demás, ante la opinión pública nacional e internacional. Esto es verídico, hermano. A ver, ¿qué fue lo que hizo posible a Fidel? El pueblo cubano. Y él estaba muy consciente de eso. Es el pueblo el que te hace grande. Si vos te correspondés con los ideales de ese pueblo. Y en ese mismo pueblo te difuminás, pero vos no sos nada sin esos millones. Vos no sos ahí la mamá de Tarzán, aquí viene, qué sé yo, Mandrake el mago. No, hombre. Es la gente. Es la suma de las voluntades de los individuos. Pero no es un individuo. No es el individuo el que mueve la historia, son los pueblos. Por eso me repugna esos análisis que hace algunos que se las pican de izquierda, además. Pero todo es izquierda europea. La guerra de Putin.
Un caballo, bueno, como que si los obliga, ve, mira, si no va a todo echar. Aquí está, hay un acuerdo nacional, 81% de respaldo a Vladimir Putin en Rusia. Y diciéndole, apriete el acelerador, vaya duro. Pero bueno, son los pueblos los grandes protagonistas. Sigo. Dice, creo que incluso, dice Fidel, un sentido estricto de la justicia nos prohíbe juguetear con la idea de ocupar sitios prominentes, sitios destacados. He utilizado algunos razonamientos para tratar de explicarte cómo veo yo el problema o cómo podría verlo o por qué no he tenido ese tipo de preocupación. Sí me preocuparía muchísimo y me preocupa que las ideas prevalezcan, que la obra prevalezca. Eso es lo que importa. Si se perdiera la obra, ¿qué importan los hombres que estuvieron en esa obra y que estuvieron tratando de alcanzar esos objetivos si se perdió la obra? Creo que quien piensa así, Tomás, no puede haberle prestado mucha atención ni mucho tiempo a pensar en la parte de gloria que le tocaría o en el espacio que le correspondería en la historia. Y prefiero 1000 veces pensar en el lugar que le corresponderá a las causas que estamos defendiendo, a las ideas justas, en el lugar que les corresponderá a los derechos del hombre, a la felicidad del hombre en el mundo del futuro. Lindo, ¿verdad? Estar buscando vos este espacio, me lo tienen que reconocer, porque yo fui tal cosa, y eso en chiquito se da, ¿verdad? No solamente así a nivel grande, como el caso de Fidel, sino también en chiquito, que me reconozcan lo que yo hice. Sin mí esto no hubiera pasado. ¿Verdad que nos encanta hacer eso y decir esas cosas? ¿Verdad que sí? Y no, hermanos, si somos fruto del colectivo, aportamos al colectivo y nuestro aporte es importante, y el aporte de todo el mundo es importante, pero es el colectivo. Es la suma de voluntades, de inteligencia y de voluntades, creo yo, pues. Sigo. Y aquí viene buscando esta frase fue que me topé con todo este texto. Dice Fidel, una de las razones por las que yo fui martiano y una de las frases más bellas que en mi vida leí de Martí, y he leído muchas frases bellas de Martí y me han causado un infinito placer muchos de los pensamientos martianos, una de esas frases fue la que decía: toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Qué pensamiento tan clarividente, qué humildad, qué modestia. Esto es lo que tenía Martí. Tú no ves nunca a Martí hablar de su proyección histórica, ni de su imagen histórica. Tú lo ves consagrado a la obra de la revolución, al pensamiento de la revolución. Y cuando yo leo esto de Fidel, solo pienso en Daniel, en Rosario, dedicado a eso. No andan pensando en la gloria. Dedicado 24 horas, ¿cómo es que se dice ahora? 24/7/365, así se dice ahora, ¿verdad? 24/7/365, es la moda. Así no pasan. Vacaciones de Semana Santa, dicen, ¿cómo no yo? Cuerpo y alma, hermano, dedicado a la revolución. No andan pensando en qué lugar van a darme. Por último, dice Fidel, y esto es más profundo aún, hay que tener presente que al final se apagarán incluso las estrellas. Cuando el sol se apague, y el sol se apagará algún día, cuando deje de existir vida en la tierra, y al paso que vamos, parece que eso va a ser en un periodo relativamente breve, de una forma o de otra, van a desaparecer las posibilidades de vivir en esta tierra. El día que desaparezca el hombre de este planeta que se llama Tierra, y no creo que haya muchas posibilidades de trasladarse a la Luna o a Marte y todos esos lugares, porque con lo poquito que se conoce las condiciones geológicas y climáticas de las condiciones naturales de esos planetas, se comprende que es imposible. Como las estrellas se alejan unas de otras cada vez más,
no concibo ni remotamente la posibilidad de que el hombre se mude de estrella. Sabemos, pues, que las estrellas nacen, viven y mueren como el hombre. El día que se apague nuestra estrella solar, se apagará también la historia. Suponiendo que el hombre viva hasta esa época y no haya desaparecido mucho antes, se calcula que al Sol le quedan 3.000 años de vida. Entonces me pregunto, ¿qué es la historia? Algo que nace, incluso la historia verdadera, la historia objetiva, algo que nace, algo que vive y algo que muere, que no tiene ni tendrá más testigos que los hombres. Es que es verdad. O sea, ¿cuáles son los testigos de la historia? Los hombres, los seres humanos. Si desaparecen los seres humanos, desaparece la historia. Y vos andas pensando en qué lugar en la historia va a tener en tu barrio, tu comunidad, en tu ciudad, en tu país. O en tu familia. Sigo. Cuando calculo que la estrella más próxima está a 4 años luz. 4 años luz, eso es lejísimo, hermano. Sí. Es años luz porque un segundo es la velocidad de la luz. Man. Y se aleja. Está a 4 años luz y se va alejando. Cuando analizas un poco las leyes de la física, te das cuenta de que, sin ser pesimista, existen barreras infranqueables para que el hombre pueda trasladarse a otras estrellas. No tengo tampoco duda de que han existido y existen formas de vida. Incluso formas de vida muy desarrolladas, formas de vida conscientes, y las matemáticas prácticamente demuestran, no creo que nadie sereno y reflexivamente pueda negarlo, las matemáticas demuestran que entre los millones de galaxias y los infinitos millones de estrellas tienen que haberse producido fenómenos más o menos similares a los que dieron origen a la vida en nuestro planeta. O sea que hay vida en otros lados, hermano, es de lógica. ¿Vos crees que solo existe la Vía Láctea, que es donde está la Tierra? Y la Vía Láctea que tiene millones de estrellas. No, hay millones de Vía Láctea. Y la Vía Láctea es de las pequeñas, de las galaxias pequeñas. Sigo. Entonces dice Fidel, por todo lo que sabemos, y parece que sabemos algo, ya que la humanidad actual conoce algo de las leyes de la física, es muy difícil creer en la posibilidad de que vengan seres conscientes de otros planetas para analizar lo que ocurrió en este planeta. Entonces, dice, cuando se apague el sol, se acaba la historia, no habrá testigo y algún día desaparecerá todo, también la historia. Por lo tanto, dice Fidel, debemos ser modestos y circunscribirnos a cumplir nuestro deber dentro de nuestras limitadísimas posibilidades. Así es como entiendo mi papel en esta vida y mi papel como revolucionario. Vos ves las estrellas, ¿verdad? Y mirá qué linda esa estrella. Y estás viendo el pasado. Muchas de esas estrellas que vos ves en la noche ya están apagadas. Lo que estás viendo es el reflejo de hace millones de años. Estás viendo el pasado. Está como eso que estoy de filósofo ahora, pero es que me voy a tirar esto que hace rato que lo vengo pensando. Vos decís arriba y abajo, arriba del cielo y abajo. ¿Cuál arriba y cuál abajo? Si la Tierra es redonda, no hay arriba ni hay abajo. No existe. Porque la Tierra es redonda. ¿Cuál arriba? ¿Cuál abajo? O sea, salís de esta Tierra y quién sabe para dónde va. No hay norte, no hay sur, no hay este ni oeste, no hay. Va a la nada. Pero bueno, pues lo que quiero insistir es que somos tan chiquitos, tan infinitamente chiquitos. Y nos asumimos como que somos la mamá de Tarzán. No, hermano. Por eso es que ser uno más, hombre, ¿qué te cuesta? Ser uno más, apoyar en lo que podás, hasta donde te permita tu salud, tus recursos,
tu inteligencia, y no andar en ese afán, es que yo soy, Bueno, voy con otra cosa, porque Tomás da para mucho, como me decía ayer mi asesor principal. Entonces, en un discurso que él pronunció, y estamos hablando de Tomás porque el sábado es su aniversario. Entonces, un discurso que Tomás pronunció el 13 de diciembre de 1980, en un foro difícil de creer, pero yo estuve en ese acto. Bueno, otro día cuento eso, pero estuve. Acababa de regresar de Cuba. Y entonces, ayer celebraban el 10º aniversario del Partido Comunista. Ya desapareció el Partido Comunista. Y entonces llegó Tomás. Y aquí dice algunas cosas, hermano, que nos caen como anillo al dedo ahorita. Las digo hace 42 años. Es como que estuviera hablando ahorita. No, yo extraje cosas del discurso, no. Son 5 párrafos lo que tengo. El discurso son como 6 páginas. Dice Tomás. Pongan cuidado, por favor. Nosotros hemos hablado de unidad nacional para enfrentarnos a los peligros inevitables de la agresión extranjera. Unidad amplia de todos los nicaragüenses que quieran defender su patria de las amenazas de agresión, de las probables agresiones. La unidad de los que respetan la tierra que los vio nacer. La unidad de quienes no pretendan el retorno del crimen, el saqueo y la mentira organizada. En esa unidad caben todos. En la unidad para reconstruir el país, para despegar económicamente. En esa unidad caben todos los que quieren caber. Que es un concepto genial, porque muchas veces, mira, tenemos que unirnos. Sí, hermano, pero es que en unidad cabe el que quiere caber. Si no quieres caber, no hay manera. ¿No? Hagas lo que hagas, no te va a unir, porque el otro no quiere. Si vos querés caber, vos buscas tu espacito ahí y ahí te quedás. La unidad, en esa unidad, dice Tomás, caben todos los que quieran caber. Se lo está diciendo a los comunistas, pues, pero ahora, 42 años después, dice, cuando hablamos a los revolucionarios, cuando le hablamos a los revolucionarios, no les hablamos de unidad en términos de alianza, sino en términos de integración. Y esto es verdad. Que no es que te vas a liar con un compañero. No, ¿de qué manera te integras? ¿De qué manera nos integramos? Claro, está dicho en otro sentido, pero se aplica a este que les estoy diciendo. Dice Tomás, la integración de los revolucionarios es lo sensato, lo lógico, lo justo, lo decente. Quienes se opongan a esta unidad son objetivamente contrarrevolucionarios y como tales serán considerados y tratados. Nuestra revolución, como toda revolución, tiene una definida y clarísima vocación de defensa. Revolución que no se defiende deja de ser revolución. Revolución que anda con paños tibios con sus enemigos deja de ser revolución. Y nosotros no seremos blandengues con los enemigos de la revolución, independientemente del ropaje con que se disfracen. Y estos señores, dice Tomás más adelante en el discurso, son tan engreídos que nos quedan viendo con odio mal disimulado. Por supuesto, dice Tomás, a nosotros eso no nos quita el sueño. Nos sobran afectos. Por el contrario, nos alegra la mala cara que nos ponen, sus mentiras y calumnias, porque eso significa que estamos haciendo la revolución. Qué distinto cuando estaba Somoza, sus amplias sonrisas,
sus espinazos encorvados. No les importaba a los magnates, a los grandes comerciantes, que Somoza fuera vil, que fuera asesino, que fuera ladrón. Cómo anhelaban un apretón de manos de Somoza. Somos fuertes porque estamos comprendiendo el porqué de nuestra fuerza. Y el porqué de nuestra fuerza es la unidad de toda la nación para defender la patria y la integración de los revolucionarios para llevar la revolución hasta el final. Sobre la patria iluminada por la victoria popular, unas cuantas nubes negras pretenden oscurecer nuestras esperanzas. Hay amenazas, hay peligros. Pero ¿cuándo nos hemos asustado por las amenazas y los peligros? Siempre estuvimos en medio del peligro y jamás nos amedrentamos. Nuestro pueblo trabajador, sudando de sol a sol, vivió cercado por las amenazas y jamás se arrodilló. A nuestros trabajadores por eso les salieron callos en las manos, pero jamás les salieron y jamás les saldrán callos en las rodillas, porque los revolucionarios, los hijos de Sandino, los hermanos de Carlos, tenemos el orgullo profundo de haber nacido a la historia de pie, de no pedir clemencia a nuestros enemigos, de no humillarnos frente a los poderosos imperialistas. Salvaje, ¿verdad? Salvajada. Esto lo dijo el 13 de diciembre de 1980. Ahora voy con otra cosa y el viernes vamos con otra. Pues ya hice caso a mi patrón. Es que esto a ver si da tiempo, porque esto es muy, muy, muy bueno. Alguna vez hicimos alusión a esta entrevista que les voy a sintetizar en otro programa, yo no me acuerdo cuándo, pero hace rato. Y en otra parte. Esto lo dijo en septiembre de 1989, un gran evento. Era vísperas de las elecciones de febrero del 90, entonces un gran evento, trajeron a un montón de activistas cristianos de Europa, Estados Unidos, de América, de Australia vino gente. Gran evento fue. Entonces Tomás hizo una exposición a ese encuentro que después salió publicada en una revista en septiembre de 1989. Entonces vamos a leer esa parte. Y es muy importante para reflexionar, compañeras y compañeros. Hay quienes piensan que la sociedad es un territorio inmóvil, tal vez un pantano, quizás una vitrina iluminada. Son los que no creen, los que dudan de la posibilidad de los cambios sociales. La clave de esta contradicción, dice Tomás, es el amor. El amor a Dios o el amor al hombre. A veces el amor a Dios es el amor al hombre. A veces el amor al hombre es el amor a Dios. No hay nada que se parezca tanto a ese amor como una revolución verdadera. Cosa más bonita, ¿eh? Las revoluciones verdaderas producen llagas en los costados, y el que no quiera creer, que no lo crea. Hilillos ardientes y rojos cayendo desde la corona de espinas, y el que no lo quiera creer, que no lo crea. Yo sí lo creo, dice Tomás, porque he tocado las llagas y he visto la corona de espinas. Yo sí lo creo, porque he comprobado que las revoluciones resucitan a los pueblos. A nadie debe extrañar, por tanto, que una revolución auténtica, primogénita del fuego, origine hostilidad, calumnias, agresiones, martirios. Esas son las llagas en que algunos no creen. Como Judas, que para ser traidor tuvo que abandonar la fe. Como Tomás, y no Tomás Borges, era Santo Tomás, que para creer introdujo las manos en el misterio. Aquí están, hermanos, nuestras llagas abiertas. Son 80,000 muertos,
decenas de miles de lisiados, decenas de miles de huérfanos, decenas de miles de madres que en la confrontación perdieron el fruto de sus entrañas. Aquí está nuestra hambre, esa otra llaga. Aquí también está nuestra alegría. Nosotros, los hijos de la lava derretida, creemos en la resurrección, porque hemos renacido después de cada muerte. Aquí está nuestra resurrección. Recuperen la fe los que la han perdido. ¿Por qué sobrevive esta revolución? Las reglas de la lógica formal indican que estábamos destinados al abismo, es decir, a la derrota. Pero ¿por qué en lugar de desaparecer, la revolución se ha multiplicado como los panes y los peces del Evangelio? Yo creo que la revolución ha sobrevivido, dice Tomás Borges, por la fe. Una fe con raíces en las leyes de la historia. Una fe que va más allá de las fronteras del hambre, la desinformación y la sangre. Una fe rasgada como las cuerdas de una guitarra. El pueblo de Nicaragua, y ahí está el milagro, tiene fe en la obra de sus manos. El pueblo de Nicaragua es verdad que tiene fe en Dios. Y esa fe en Dios también ha contribuido a mantener otra fe. La fe prodigiosa y singular que el pueblo tiene en sí mismo. La inquebrantable confianza en su ser y en su fuerza. Lo demás es verdad. La solidaridad internacional, la solidaridad de los pueblos. Es cierto que el mundo ya no es tan ancho ni tan ajeno, que ha disminuido el número de los arrodillados, de los tristes y sórdidos tugurios morales que abundaban en el mundo entero y que siguen persistiendo en todos los continentes. Es verdad que este pueblo está armado hasta los dientes de guitarras y de fusiles. Pero la tabla de salvación, además infalible, es la fe del pueblo en el fruto de su vientre, en su ruda terquedad de existir y la certeza del pueblo en que el pueblo es inmortal. Durante estos 10 años han pasado torrentes de sinsabores, ríos de rosas y sangre fresca. Tumultuosos se han repetido los estribillos, las calumnias, las verdades a medias, las mentiras hediondas que han recorrido este pedazo de la historia nicaragüense. Ahora hay escasez de productos, hay inflación, hay pobreza. Sobre los hombros de los trabajadores empiezan a desteñirse las costuras de las camisas. Se han congelado los programas de salud y se sabe las enormes dificultades que tienen los espléndidos logros de la alfabetización y la reducción sustantiva de la mortalidad infantil. La patria está poblada de cruces. Por las avenidas de Managua y de todas las ciudades de Nicaragua marchan las sillas de ruedas, los estómagos vacíos y una que otra golondrina desilusionada. Pareciera ser que aquí están dadas todas las condiciones de Caracas, de Santo Domingo, de Buenos Aires y de Rosario. Mas el pueblo, en lugar de marchar al asalto de los supermercados, como había ocurrido en esas capitales, marcha con júbilo hacia la plaza de la Revolución, marcha indetenible hacia la tierra prometida. Nos arrebataron el pan, incendiaron la raíz de nuestras cosechas, nos crucificaron, pero estos siniestros, impúdicos y criminales propietarios del imperio se olvidaron del tercer día. Nunca lograron entender que dentro de cada muerto había una resurrección. Nicaragua pertenece al tercer mundo. Tercer mundo es el último, en el orden en que suelen mencionarse los mundos, siendo el primero en la pobreza, en el atraso y en el crepúsculo. Sin embargo, en el tercer mundo hay confianza en las perspectivas, en los horizontes, desde donde se divisan las primeras señales del sol. ¿De dónde provienen las esperanzas del tercer mundo? Pregunta difícil, porque las expectativas de las naciones pobres parecieran ser propicias solo a la desesperanza.
¿De dónde provienen, a pesar de todo, para los pobres de nuestras tierras, las esperanzas? ¿Cómo es posible que mantengamos las esperanzas ante la sinrazón de los ricos que nos amenazan, como se amenazan a sí mismos, con el fuego y las tinieblas, con el desconcierto absoluto, con los dientes definitivos de 50.000 ojivas nucleares? ¿Cómo comprender nuestro optimismo si fuimos sacrificados por la inflación, si estamos cada vez más endeudados, si nos han herido con el intercambio desigual, si tenemos hambre, si nos empecinamos en repartir la fragancia de las flores silvestres? Los habitantes del tercer mundo tenemos esperanzas a pesar de que no logramos entender por qué no se nos entiende. Pues muchos aún no entienden que somos víctimas de la insolencia, del despojo y la feroz imposición. Como no entienden que algunos hayan determinado constituirse, no se sabe por qué, en tribunal de nuestras conciencias y en amos de nuestras decisiones. Esperanzas, sí señor, tenemos esperanzas, pese a que no logramos entender por qué gran parte de los hombres, en especial de los hombres que viven en los países ricos, no entienden nada de nosotros. Los hombres de las tiendas abarrotadas no entienden aún que somos violados y no violadores, agredidos y no agresores, calumniados y no calumniadores. No entienden aún que seamos dueños de nuestros actos como lo somos de nuestra pobreza, que seamos dueños de nuestra soberanía como lo somos de nuestra piel. Los hombres del acero y el colesterol no entienden que tenemos un rostro, una voz, unos pies firmes para caminar, para marchar, para marcar huellas en dirección al norte o al enjambre de abejas, al este o al oeste, al trópico de Cáncer o a la tierra prometida. ¿De dónde vienen las esperanzas del tercer mundo? Los soñadores, los que pretendemos cambiar la vida, no con la súplica de Rimbaud en su lúcida agonía, sino con la convicción de Marx, para quien la realidad era como harina que se transformaría el pan. Tenemos la respuesta de dónde provienen las esperanzas. Las esperanzas nos vienen de la ganas de vivir, de la convicción de que las máquinas y el canto y los ruiseñores están al servicio del hombre. ¿De dónde vienen las esperanzas del tercer mundo? De nuestro amor a la libertad, de nuestro olfato para salir del laberinto y arribar algún día a la tierra de las auroras sensatas. ¿De dónde vienen las esperanzas del tercer mundo? De la herencia bolivariana, de las frutas que corren en los ríos amargos que surcan nuestra historia, de nuestra fe en que somos capaces de entender las leyes del desarrollo y esta clave: solo es posible la dicha con la institucionalidad de la memoria colectiva. ¿De dónde provienen las esperanzas del tercer mundo? De la solidaridad internacional, a la que los nicaragüenses hemos llamado la ternura de los pueblos y que reaviva nuestra fuerza, de la certidumbre de que existe el olor de los animales en celo, el sollozo de los violines, la sabiduría del hombre. Somos optimistas, herederos de estirpe dulce. Somos pobres y lo seguiremos siendo por mucho tiempo. Algún día, gracias a Dios, dejaremos de ser pobres, aunque gracias a Dios nunca seremos ricos. Y si lo somos, será en sabiduría, en virtudes. El género humano no debe ser sentenciado al infierno del maniqueísmo, ser rico o ser pobre. Podemos dejar de ser pobres, podemos dejar de ser ricos, para entonces ser iguales. Nosotros, los habitantes del volcán y del olvido, de los cafetales y las grandes metáforas, los desnutridos pero rebeldes habitantes del tercer mundo, somos optimistas incurables. Mantenemos vivas nuestras esperanzas. Tenemos esperanzas de construir el puente que conduzca a una sociedad donde abunden los toros fornicando en llanos iluminados por la hierba y los tractores, los más increíbles laboratorios, los ríos tumultuosos de retruécanos y peces domesticados.
hemos recibido la solidaridad de millones de hombres y mujeres de aquí y de sus alrededores, de más allá, de allá. Los cazadores de brujas y de algoritmos no pudieron aislarnos. No estamos solos. Nos acompaña el calor del género humano, sus puños encendidos. Aunque termináramos solos, seguiríamos siendo revolucionarios. Con mucha más razón, lo seguimos siendo al saber que nos acompaña la solidaridad mundial. En este mundo, el norte no está en el norte. En este mundo, el norte está en el centro de América. Ojalá pudiésemos preguntarle a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ¿qué diría él? Que no tuvo duda alguna de entregar su sangre no por la liberación de su pequeño país, sino por la liberación de nuestras conciencias. Óscar Arnulfo Romero, crucificado por los ricos en el desierto de arena de El Salvador, diría que en Centroamérica hay una resurrección de nuestra historia. Óscar Arnulfo Romero daría de nuevo su sangre por nosotros, no nos cabe la menor duda. Daría su sangre por todos los pueblos de América Latina, por todos los pobres de la tierra. No me cabe duda que él nos acompañaría en esta hora gloriosa y trágica. Debemos creer en la paz y renunciar a la arrogancia. Con todo y lo insensato de almacenar 50.000 ojivas nucleares como botellas de vino para la embriaguez de la soberanía, renacerá la comunión. En algún mes de algún año, cuando haya desaparecido el rictus de la explotación del hombre por el hombre, la nueva carta de las Naciones Unidas se llamará Amaos los unos a los otros. El que tenga fe que lo crea. Nosotros, entre nubarrones rojos y con el estómago vacío, lo creemos. Tendrán que pasar estos años y muchos más para que el hombre adquiera la sabiduría de resucitar entre los vivos y envíe para siempre al olvido las máscaras de ceniza. Pero para creer en la paz hay que renunciar a la arrogancia. La cólera del Dios de Moisés consumirá a los arrogantes. Renunciaremos, hermanos, en particular los que son ricos y se creen dueños de la verdad, a la perversión internacional. Esa renuncia los conducirá a la libertad propia y a la ajena. Para empezar, no recomendamos libertad a otros, sobre todo si tenemos la paja en el ojo izquierdo o en el derecho. En la medida que seamos libres, tendremos autoridad moral para que el ruego de la alegría, el júbilo y el derecho al consejo nos sean concedidos en la medida que seamos libres. La modestia, eso que los cristianos suelen llamar humildad, es la más bella y útil de las virtudes humanas. En esencia es una cualidad revolucionaria. Y no solo la modestia del individuo, sino también la modestia nacional. Que no quepa la menor duda, algún día brillará como el rostro de la luna llena durante un domingo de gloria nuestra entrega a la causa de los pobres, nuestra vocación de manos extendidas. Algún día. La justicia más elemental exige que esta buena tierra, Nicaragua, deje de ser valle de lágrimas para convertirse en ribera de la bienaventuranza. Es injusto que a los pobres se les niegue el acceso a la tierra. La tierra deberá ser transformada en el reino de la resurrección para que los pobres dejen de ser pobres y los ricos dejen de ser ricos, para que el Espíritu estrene vestiduras de oro. Dios se ha comprometido a multiplicar los panes de nuestro desierto, es decir, a continuar la obra de nuestras manos. Podemos también decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Señores, seremos sometidos. ¿Hasta cuándo habrá compasión? ¿Cuándo nuestra vida será alegría y júbilo? Ya es hora de que se nos otorgue la felicidad por los días siniestros, por la aflicción y la sangre. Ya es hora de que se nos perdone nuestra alegría. Hágase visible la acción. Hágase presente la gloria de los estandartes. Hermanos, amamos a los hombres y hemos pagado un alto precio por la libertad. Y todavía se nos calumnia, todavía se nos insulta, todavía se nos amenaza,
Se nos calumnia porque somos pobres. Se nos insulta porque somos pobres y débiles. Se nos amenaza porque somos pobres y fuertes. Hemos sufrido y sin perder la fe, crece en nuestras manos como la hierba buena la plenitud de vivir. Ya es hora, Señor, ya es hora, señores, de que prospere la obra de nuestras manos. Tomás Borges, en septiembre de 1989, ante una asamblea de delegados cristianos, de movimientos de solidaridad y representantes de comunidades cristianas de prácticamente todo el planeta, que acudieron ya como parte de la campaña que creíamos que íbamos a ganar, la campaña electoral para 1990. Ya se habían convocado las elecciones. Pero aquí hay muchas cosas que respiran realidad vigente, que respiran actualidad, ¿no? Y que es impresionante cómo, ¿verdad? Llevamos 42, esto tiene una distancia de 40 años, pero vamos a cumplir este año 43 años de revolución, y cómo las cosas básicas, esenciales, continúan idénticas y vigentes, ¿no? Es decir, y además continuamos construyendo lo que entonces decíamos que queríamos construir. No nos hemos apartado del rumbo fundamental de la revolución, construir para tener un país donde no hayan pobres y donde no hayan ricos tampoco. No a costillas de los ricos, sino elevando la calidad de vida de los pobres. Seguimos en ese afán, en el afán de la independencia, de la soberanía, de la autodeterminación, de la amistad con quien quiera ser nuestro amigo. Si nos respeta, puede ser nuestro amigo. Seguimos en ese afán. Lo que resulta sorprendente, ¿no? Es cómo eso que decía Tomás hace 31 años, perdón, en el 89, 32, 33 años casi. Lo que decía Tomás en el 89 sigue vigente ahora. Lo que decía Tomás en el 80 sigue vigente ahora. Eso te habla de que hay principios incólumes del Frente Sandinista que se han mantenido a lo largo de toda su historia y por los cuales seguimos luchando y seguimos construyendo. Eso es lo que me parece a mí que ratifica, pues que certifica este tipo de mensajes como los que hemos compartido de Tomás. Y él también habla de lo de la modestia, ¿no? Todavía no había hecho la entrevista a Fidel, eso fue 3 años después. Pues no se nos olvide, hermano, ¿no has visto esa foto que toman las estaciones espaciales de la Tierra? Y se ve Nicaragua allá chiquitita, ¿verdad? Dentro de Nicaragua está vos. ¿Cómo serás de chiquito? Y si se va, ya no has visto esa a veces hace composiciones de los tamaños. El tamaño del Sol, el tamaño... Y allá la Tierra es así, chiquitita. ¿Cómo será vos? ¿Y te crees la mamá de Tarzán? No, hermano. Tenemos que ser más modestos, hombre. Sumarnos. Sin andar aspirando a ser los patrones, ni los jefes, ni los candidatos, ni los dirigentes. Hormiguitas de Sandino. Soldados de Daniel. Trabajar, avanzar, combatir. Vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás
ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.